Y si uno lee hoy, estos documentos, yo lo que les voy a contar ahora no son teorías conspirativas, está basado en documentos públicos, que si ustedes entran a la web de la Casa Blanca, los descargan y están ahí. Cuando ustedes leen los documentos de seguridad nacional de los Estados Unidos, ellos plantean que el desarrollo de China es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, que la llegada de China a esta región y puntualmente a la Argentina es una preocupación para ellos, ¿sí? Y como se les terminó la lógica del comunismo, o en la Argentina no funciona la lógica de la guerra contra las drogas, también, así como usan la palabra seguridad nacional, usan la palabra corrupción como el paraguas para meterse y tener incidencia en esos países. ¿Y cómo pueden hacer para evitar el ingreso de China en la Argentina? Que ingresen las empresas norteamericanas. ¿Cuál es la explicación que dan esos documentos por la cual no ingresan las empresas norteamericanas? Por la corrupción. Entonces vienen a combatir la corrupción para que las empresas norteamericanas puedan hacer negocios en Argentina y no entren las empresas chinas. Lo escriben así, ¿eh? Un montón de comillas, ¿no? Combatir, sí, comillas, sí. La corrupción, comillas. Sí, hay una traducción ahí porque, viste que ellos al sindicalismo, o sea, ellos equiparan sindicalismo a mafia. ¿No? Estábamos hablando ayer de Jimmy Hoffa, ¿no? El líder de los camioneros de los Estados Unidos, que dicen que está en un encofrado, digamos, ¿no? Y nunca apareció. Eran en los documentos del FBI, en los documentos del Departamento de Justicia, era tratado como mafioso. Claro. Claro. Y después, a las economías bajo mercados regulados, ¿no? Que serían, por ejemplo, la nuestra, para ellos son economías asociables a la corrupción, donde hay mayor corrupción. Uh-huh. Digo, cuanto mayor intervención estatal, según la lógica, habría mayor posibilidad de que alguien muerda en la cadena, digamos. Sí. Bajo esas premisas, digamos, activan todo su despliegue en la región, que ellos consiguen como su patio trasero, ¿no? Digo, acá están las reservas de lo que ellos necesitan. Uh-huh. Y después, digamos, me parece que lo hacen con embajadores muy militantes. Yo te digo, yo quiero uno como este. Claro, yo quiero uno argentino, claro, en Washington, como el que ellos tienen acá. Es que ese es un punto, digamos. Hay que entender que el rol de un embajador es cuidar los intereses de su país de origen. Nadie puede escandalizarse por eso, siempre y cuando lo haga dentro de los términos legales y lógicos. En todo caso, tenemos que preguntarnos por qué algunos embajadores argentinos pareciera que cumplieron el rol contrario y no escandalizarse, claro, porque Stanley hace su trabajo. Ahora, su trabajo ¿significa necesariamente algo bueno para los argentinos? No, ¿por qué? Porque los intereses estratégicos de Estados Unidos y los de Argentina no son los mismos. Claro. Digo, y no hay acá una cuestión de buenos y malos, no hay, porque el embajador chino también hace exactamente lo suyo, con otras herramientas, con otros métodos, que ahí sí uno se puede poner a jugar y decir, Estados Unidos tiene un historial de intervención en su política exterior que es terrible, que no han dejado delitos sin cometer, claro, no han dejado elección sin intervenir, etcétera, y China no hace eso. China tiene otra teoría geopolítica, que es la del tigre de papel, digamos, de alguna manera, que basa su relación en otras cuestiones, y que hasta ahora no han demostrado. Uno tiene todo el derecho del mundo de desconfiar de las intenciones o lo que sea, pero hasta ahora China no ha financiado golpes de Estado, hasta ahora China no ha desestabilizado regímenes, hasta ahora China no ha puesto gobiernos títeres en países que estaban en la otra punta del mundo. Entonces, ahí es donde, digo, más que enojarse porque el embajador de Estados Unidos dice lo que dijo, por ejemplo, en estos días, defendiendo los intereses de Estados Unidos, en todo caso, hay que prestar atención a cuáles son los métodos que utilizan, que en el caso de Argentina es la persecución judicial. Claro. La embajada de Estados Unidos ha sido un sponsor importantísimo, principal de la persecución judicial, y déjame, para completar un poco este escenario, este panorama, basta prestar atención a lo que está pasando en Paraguay para saber cuál es la potencia que tiene esta intervención, que en la Argentina todavía no llegó a su máximo. Si en la Argentina todavía no proscribieron a un candidato como hicieron en Brasil, y en Argentina todavía no hicieron renunciar a un vicepresidente o a un candidato presidencial por sacarle la visa, o a un expresidente, como están haciendo con Paraguay. Es decir, imagínense si 2 semanas antes de las PASO de acá
el Departamento de Estados Unidos decide retirarle la visa a un candidato cualquiera de ellos por considerarlos terroristas. Dicen sensiblemente corrupto. Esa es la etiqueta que utilizaron en el caso de Cartés y del vicepresidente de Paraguay. ¿No? Es tierno. Es muy tierno. Pero imagínense lo que eso significaría para la política argentina y para el resultado de una elección que te marca los próximos años del país. O sea, hoy hasta ya se podría decir que mejoraron el lawfare, perfeccionaron y ni siquiera necesitan un juez en el país de destino dispuesto a proscribir. Claro, hoy te proscriben con un comunicado de la DEA o del Departamento de Estado. Y una cosa, este esquema que estamos planteando no es una teoría. Viste que dice los periodistas son reconspirativos. Esto no es una teoría conspirativa. Esto es en base a documentos de los Estados Unidos. Les voy a leer porque cuando te venía escuchando en el editorial busqué una vieja nota mía donde citaba estos documentos que están en el destape. Hay un documento que es la Estrategia de Seguridad Nacional y el Plan Estratégico 2018-2022. Sí. O sea, hasta ahora, sí, de la USAID. La USAID es una agencia que ellos llaman de desarrollo, pero es con la que desembarcan en los distintos países. Les voy a leer textuales de la Estrategia de Seguridad Nacional Yanqui 2018-2022. A ver. Nos enfrentamos a la corrupción en el extranjero. Nos enfrentamos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad y permite que las organizaciones criminales transnacionales y genera desventajas para las empresas estadounidenses. Claro. Dice, sigue, la corrupción, que es el caballito de batalla que tienen ahora, subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir. Sigue el mismo documento de Seguridad Nacional Estadounidense 2018-2022. Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, la de ellos, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir. O sea, lo dicen así. Y si vos mirás, no te mientas, por eso me gustó mucho tu editorial, si vos mirás la seguidilla de embajadores yanquis, los últimos 3, vos tenés a Noah Mamet. Noah Mamet era un empresario. Sí. ¿Sí? Cuando Noah Mamet terminó su mandato, que fue con el gobierno de Cristina, no se fue a Estados Unidos, no se fue a otro destino internacional, se quedó en la Argentina. Y abrió... En dólares no sabes lo barato que está vivir acá. No, lo que hizo fue abrir un bufete de abogados que se llama DLA Piper, que es un estudio de abogados a nivel global, cuyo trabajo es generar las condiciones en cada país donde están para que ingresen las empresas norteamericanas. ¿Sí? E hizo una alianza con un gran estudio de acá que se llama Cabanellas, Echevarne, Kelly y Del Oro, que es uno de los estudios más importantes. El que vino después fue Prado. Sí. ¿Sí? Que Prado era un ex juez, Eduard Prado, sí, que era un ex juez del estado de Texas, que dijo en su audiencia de confirmación que venía a trabajar para mejorar el sistema judicial nuestro. ¿Sí? Gracias, No lo mejoró mucho. En ese contexto fue la causa Cuadernos. Que lo que puso en jaque la causa Cuadernos, además de a Cristina y a los funcionarios del kirchnerismo, fue a todas las empresas argentinas que ellos llaman corruptas y que se quedan con la obra pública de la Argentina. Claro. Miren qué casualidad. Son empresas que se desenvuelven bien en el marco de lo que ellos denominan los mercados regulados. Digamos, exacto. ¿no? ¿Por qué? Y porque hay, por ejemplo, un buen empresario tiene que conocer de política en la Argentina, algo de la política argentina. Y eso generalmente la perspectiva exterior no la tienen los que viven acá hace muchos años. Exacto. Y ahora apareció Stanley. Digo, miren la seguidilla. Mamet, empresario, se quedó para traer empresas. Sí. Prado, juez, se quedó para hacer la movida judicial. Y ahora viene que nos quiere dar clases de coaliciones políticas. Unión Democrática se llama, hay que avisarles. No se dice coalición. Es todo un tema, y en el contexto, como decía Nico, donde están pasando cosas en Paraguay, sí, en Brasil, no les gusta nada lo de Colombia, que por primera vez van a tener un gobierno que de movida no van a controlar, y la Argentina puede ser de vuelta ir a contramano de la región. Digo, si gana Lula en Brasil, si ganó Boric en Chile, si ganó Petro en Colombia, la Argentina tiene hoy un gobierno que para ellos es progresista. Y van a hacer, entiendo, todo lo posible para seguir teniendo una pata con un gobierno de derecha en Latinoamérica. Y un gobierno, como ellos llaman, blanquito. No quiero ser agresivo. Macri es un blanquito que ganó elecciones.
Es el único que lo logró. También las perdió, ¿no? También las perdió, pero es el único blanquito que ganó elecciones. Sí, sí, de sí, derecha. pero la perdió. Sí, Bolsonaro, digamos, no cuenta como blanquito en ese caso. No, y metieron preso y tenían Sí, preso bueno, estaba al... proscripto, pero eso a Estados Unidos mucho no le importa. Pero lo saben, digo, Bolsonaro ganó una elección amañada. Macri ganó una elección. Sí. ¿La ganó? Sí, ganó. Sí. Y te agrego un factor más de análisis sobre la inestabilidad a la cual está sujeta la Argentina en cuanto a lo geopolítico, que es que el mundo, desde el 24 de febrero de este año, cuando Rusia invadió Ucrania, es otro, y no va a volver a ser como antes. Y en este mundo nuevo, que es el de Taiwán, que es el de las tensiones crecientes entre China y Estados Unidos y demás, la postura histórica de Argentina, que además es la más conveniente en estas cuestiones de bipolaridad, que es el no alineamiento activo, ¿sí? Es la neutralidad, pero no como decir, doy un paso atrás y no me meto, sino trabajar para, dentro de ese mundo bipolar, sacar las mayores ventajas competitivas posibles para el país con unos y con otros, se va a volver cada vez más difícil. Las presiones para que vos te pongas de un lado o del otro se van a hacer cada vez más duras, más extremas, sobre todo del lado de Estados Unidos, porque sabemos que, como decíamos, utiliza herramientas un poco más jodidas. China, en el peor de los casos, te dirá, mirá, no te voy a dar toda la plata que tenía pensado darte, claro, que es un problemón para Argentina, pero bueno, es una decisión soberana de Argentina. Estados Unidos no, Estados Unidos va a meterse para tratar de modificar el resultado de las elecciones, va a meterse para tratar de condicionar quiénes son los candidatos, sobre todo de las fuerzas políticas que pueden llegar a ser revulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa presión no va a hacer otra cosa más que crecer de ahora en adelante. Vos hablaste de neutralidad activa. Sí, no alineamiento activo. Bueno, porque ayer, mientras Sergio Massa le hablaba al Consejo de las Américas, claro, perdón, todo esto es en el contexto de la... Sí. Porque arrancamos hablando de esto, es en el contexto de Sergio Massa y Larreta y todos, hablando frente al Council de las Américas. Sí, los empresarios, fondos de inversión estadounidenses, a ver, lo creó, lo fundó Rockefeller, ¿no? Para tener una idea de a quién le vas a hablar. Le vas a hablar al poder de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, estaba con la CELAC, estaba denunciando el bloqueo económico a Venezuela y a Cuba. Sí. Quizá eso, tenga que ver con el despliegue en abanico que viene tratando de armar el gobierno, que es no nos casemos con nadie, o no seamos parte activa alineada con un sector, digamos. El propio Sergio Massa viene de tener una ronda de conversaciones con embajadores importantes, tanto con China como con la India, que es otro país que aparece, porque la India a finales de este año, principio del año que viene, va a tener más población que China. Sí, va a pasar a China en cuanto a la cantidad de población. Tremendo. ¿Sí? Estamos hablando de países con cerca de 2.000 millones de personas cada uno. Es además, a diferencia de China, una democracia. En lo formal y en un montón de cuestiones que no son menores, es una democracia muy distinta a las occidentales y muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como democracia, sobre todo en lo que es en la garantía de derechos básicos para un montón de gente, pero es una democracia. Y es un país que está alineado en lo económico con China, porque forma parte del BRICS y es un país del sur global, pero que tiene sus conflictos con China, tienen límites en común, donde se están agarrando a tiros, son escaramuzas, digamos, no hay peligro de una guerra en esa frontera en este momento, pero es un conflicto latente. Un vínculo político con Estados Unidos y con Rusia de mucha dualidad con ambos países, es equidistante, si se quiere, en términos geopolíticos, alineado con China en términos económicos, y además, más temprano hablamos de economías del conocimiento. India es el país del mundo que está haciendo una apuesta mayor en cuanto a cantidad de dinero por el desarrollo de la economía del conocimiento. Mira. La India quiere que la economía del conocimiento sea para la India lo que el hierro y el carbón fueron para Alemania y para Inglaterra, lo que para China es el acceso de millones a la clase media y el desarrollo de una sociedad de consumo, digamos, el factor que termine haciendo
salir de las vías de desarrollo hacia un estadio de desarrollo superior. Para India, estratégicamente, con un plan que tiene varias décadas por delante y muchísima guita involucrada, es el desarrollo de programadores, criptomonedas, economía 3.0, 4.0, microconductores, supercomputadoras, todo eso que es un sector de la economía en la cual la Argentina también tiene un potencial enorme y el cual una asociación con la India también sería muy beneficioso. Entonces, interesante eso. Es muy interesante. Es muy parecido al por lo menos a lo que leí en el libro Un Mundo Made in China, no sé si lo leyeron, de Gustavo Girado. Cuenta exactamente cómo fue el proceso de China para transformarse en China en 70 años, en la China que conocemos hoy. Y buena parte de lo que explicaba era esto que dice Nico, meterse en nichos para ir adelante del resto del mundo, quedándose sobre todo con las patentes y la tecnología de base que el resto del mundo va a necesitar. Bueno, los iPhones hoy se hacen en China. Bueno, sin ir más lejos, digamos, ¿no? El argumento cero del derechista estúpido en las redes, que es, vos haces un zurdo y tenés un iPhone. Bueno, el iPhone se construye en factorías en China. Un capitalismo hiperregulado, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pero... Hablando de mercados regulados, digo, hiperregulado. Yo me pregunto cómo estarán hablando en el resto de las radios y los canales del Cónsul de las Américas. No creo que así. No. Perdón por el autobombo, pero digo, si a mí hay algo que es un concepto que tengo cada vez que hablamos de un programa de radio o en este caso de un pase, es que nosotros y los oyentes terminen ese momento sabiendo más cosas que la que sabían antes de arrancar. Sí. Y también ayudar a interpretar un poco lo que ocurre, ¿no? Sí, eso, pensar un poco más allá. Realmente esto que pasa, a ver, la Argentina tiene como moneda de reserva de valor la moneda de un país extranjero, que es el país del cual viene este embajador del cual le hablamos, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, también esto permite pensar, repensar, reflexionar sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de la dolarización que tiene nuestra economía y la extranjerización que tiene nuestra economía. Que es un proceso, ¿no? Es un proceso donde finalmente, digamos, Estados Unidos hoy puede tener este nivel de injerencismo que yo no sé si cierra el capítulo del no al ALCA. Pareciera que sí. A mí me disconforma, digamos, no me gusta. Pero dicho sea de paso, yo lo que vi es un gobierno o algunos integrantes del gobierno cortejando al poder económico de los Estados Unidos. Eso a mí me desagrada, pero no quiere decir que no sea lo que hay que hacer en este momento. La verdad que no lo sé. Es poca la explicación que hay. La poca explicación que hay es, me parece a mí, si uno tiene que pensar en términos muy pragmáticos, que el gobierno o un sector del gobierno está intentando que Estados Unidos actúe para disciplinar a los grupos que quieren tumbar al gobierno, ¿no? Que son bastantes, grupos locales que quieren tumbar al gobierno, porque me parece que Estados Unidos lo que pretende es condicionar, pero no voltear en esta situación, ¿no? Digo... Sí, también porque sabe que tiene una responsabilidad, ¿no? Con el tema del FMI. Eso también igual es importante entender que cuando hablamos de Estados Unidos tampoco es que hay una posición monolítica y uniforme en el Estado norteamericano. No, muchas veces los intereses de la DEA son distintos que los intereses del Pentágono, que son distintos que los intereses del Departamento de Estado, que son distintos de los intereses de la Secretaría del Tesoro, que son distintos de los intereses de los organismos internacionales que tienen sede en Washington. Un ejemplo muy claro es ahora lo de Paraguay, por ejemplo. Paraguay es uno de los pocos países de la región, el único en Sudamérica, que reconoce a Taiwán y no a China. Uno diría, en eso está absolutamente alineado con Estados Unidos. Claro. ¿Cuál es el partido político que impuso y sostiene esa política? El Partido Colorado. Estados Unidos acaba de voltear a un expresidente y a un actual vicepresidente y candidato a presidente del Partido Colorado, favoreciendo a los liberales que en este momento hablan de normalizar relaciones con Beijing. Con lo cual, de alguna manera, Estados Unidos está actuando en contra de los intereses de Estados Unidos en Paraguay. Ahí hay siempre, digamos, cuestiones cruzadas. Acá lo hemos vivido claramente con el tema iraní, ¿sí? Cuando Obama decide que hay que hacer un pacto nuclear con Irán, hay un sector de la derecha, sobre todo del aparato de inteligencia norteamericano, que considera que ese pacto entre el presidente de Estados Unidos e Irán es un peligro para la seguridad de Estados Unidos y empieza a conspirar contra ese pacto.
¿Eso cómo repercutió en la Argentina? Nisman. ¿Sí? Nisman fue, más allá de todas las implicaciones que tuvo acá para las elecciones de 2015, las causas contra Cristina y demás, fue también una manera de el aparato de inteligencia norteamericano de evitar o de poner piedras en el camino del acuerdo entre Obama e Irán por el programa nuclear. Acuerdo que dio de baja luego Donald Trump, que quiere revivir Biden, y que desde hace 3 días estamos esperando que Irán responda si acepta o no. Claro. Estamos hoy, en estas horas, estamos en momentos cúlmines de ese acuerdo. Son acuerdos que generan rebotes a varias bandas en todo el planeta. Claro, ¿sí? claro. El avión iraní, que estamos discutiendo hace un mes, tiene que ver con eso.